¿Qué tal? Buenos días. En el primer día de audiencia del juicio por la llamada tregua, se empieza a conocer lo que muchos intuían, que era política de gobierno. Eso y más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña el general Mauricio Vargas, él es diputado por el partido Arena. También nos acompaña Misael Mejía, él es diputado por el FMLN. Y también nos acompaña el coronel José Antonio Armendáriz, del Partido de Concertación Nacional. Caballeros, bienvenidos a República. Buenos días, un saludo. Gracias por ya inició el juicio por la llamada tregua. Tenemos algunas primeras declaraciones en prensa escrita, pero quiero que escuchemos antes de esto algo de lo que dijo el general Munguía Payés saliendo de un evento al que él habría asistido. Escuchemos. Hay que separar lo que es una política de Estado, ¿verdad?, con actuaciones individuales que pudieron reñir en ilícitos o irregularidades. Las acusaciones para las personas que están en este momento siendo procesadas están en esa dirección. Yo particularmente siento de que les están acumulando algunas cosas que normalmente, irregularidades que se han dado en los penales todo el tiempo, solamente porque ellos permanecieron como funcionarios de algún nivel en la época que se desarrolló el proceso de pacificación. Bueno, general, varias ideas ahí. La primera es, dice identificar lo que fue una política de Estado. Es primera vez que lo escucho yo abiertamente diciendo implícitamente que había sido política de Estado, porque lo que se había dicho anteriormente era que esto de la llamada tregua había sido una iniciativa de las pandillas y de la sociedad civil y que el gobierno solo había acompañado. Bueno, yo creo que el tiempo va aclarando las situaciones. A esto no se le puede llamar una política de Estado. Lo que hay es una vulneración de procedimientos y de legislación correspondiente. El ejemplo, el problema no es si no hay un asunto de pacificación. Ese no es problema. El problema no es si es una política de Estado. El problema es si este proceso de pacificación y esta política de Estado responden al marco de las leyes. Cuando se salen de las leyes, definitivamente no puede ser política de Estado. Traslados, plasmas, fiestas, tiendas, esa es una política de Estado hacia las maras en un momento determinado. Me parece sumamente irresponsable el señalamiento de una manera de una política de Estado cuando la realidad nos demuestra con evidencias que esto no es correcto. Cuando encontramos chip, teléfono, tomacorrientes, encontramos cables de energía eléctrica de cafeterías hacia las celdas, encontramos una serie de problemas que son contrarios a las leyes. Cuando el Consejo Criminológico no ordena, sino que ordenan las autoridades sobre procedimientos, reglamentos y leyes existentes. Por tanto, esto no puede ser. Cuando se usa un dinero de las tiendas para pago de personas que no trabajan ni en centros penales, ni en el ministerio, y que les pagan a cierta gente para que estén haciendo algo que está fuera de la ley, señores, me parece que son desafortunadas las declaraciones, las intenciones. Adicionalmente, nos mintieron desde el principio. Primero dijeron que eran solo facilitadores. Después dijeron que eran acompañantes. Hoy dicen que ya es una política de Estado y la realidad que todas estas contradicciones
no tienen sentido, no tienen fundamento. Reitero, una política de Estado no puede estar fuera del marco de la ley. Y si está fuera del marco de la ley, auspiciado por la misma autoridad, eso es un delito. Y así debe de tratarse. Misael, realmente duro, realmente, porque aquí no solamente que, digamos, lo haya recapitulado el general Vargas, pero los reportes de prensa lo constatan a lo largo de 3 años o 4 años, desde que se dio, 5 años debo decir, desde que se dio el proceso de la tregua. Es cierto, no es iniciativa nuestra, nosotros solo acompañamos, somos facilitadores, ahora hay una admisión tácita de que fue política de Estado. Ese es el primer gobierno del FMLN. No, mire, las declaraciones del general Munguía Payés son de que hay que separar qué es una política de Estado y cuáles son las acciones individuales que se tomaron en el proceso. No es una aceptación de política de Estado. No, lo que está planteando es que hay que separar y que son dos cosas distintas. Pero más allá de eso, yo lo que creo es que en este proceso, las instituciones, tanto los tribunales que están ventilando el caso, como la Fiscalía General de la República, tienen una labor que debe profundizarse y que debe llegar al fondo. Nosotros, particularmente como FMLN en este tema, no tenemos ningún problema, digamos, en asegurar que la institucionalidad juegue el rol que debe jugar. Yo en esto creo que hay que ser serios, porque el sistema penitenciario en el país ciertamente ha sido uno de los problemas históricos eternos. Nunca el Estado tuvo control de lo que allí sucedía, y hay cualquier cantidad de videos de fiestas, por ejemplo, que se hacían siempre. Y yo no estoy con eso justificando, porque este gobierno particularmente ha dejado clarísimo que hay un esfuerzo que no incluye en la política pública de justicia y seguridad ningún tipo de arreglos, de diálogos y de treguas o de componendas con los grupos pandilleriles. Yo creo que ahí, desde antes de la guerra, pero durante la guerra y durante todos estos años que han transcurrido, nuestro sistema penitenciario ha sido uno de los desórdenes más grandes que han habido. Y si en algo se cometió un error capital, fue incluso en entregarle centros penales a las pandillas, separarlos y decirles, miren, este centro penal es solo para la MS, este otro es solo para la 18. Eso fue casi decirles, miren, hagan ustedes lo que quieran. Ordenar, cambiar esa situación está costando, pero es un esfuerzo que se está haciendo de una manera seria, con cambios profundos, y que en eso yo quiero decir que el papel incluso de todas las fuerzas políticas, particularmente de los miembros de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, ha sido fundamental en dar las herramientas legales para que por fin el Estado, por primera vez, tenga el control de las cárceles y no sean los grupos criminales, el crimen organizado, el narcotráfico, las pandillas quienes controlen el sistema carcelario. Yo entiendo lo del sistema penal y el error que fue definitivamente cometido durante los gobiernos del Partido Arena de repente entregarle las cárceles a las diferentes pandillas. Pero el desorden que ha habido es histórico. En el primer día de la audiencia, Monseñor Colindres dijo que eso no había sido iniciativa de la sociedad civil, ni siquiera de las pandillas, que él se reunió con el presidente Funes y que el presidente Funes básicamente había dado la orden, o por lo menos el asentimiento presidencial. Cuando el presidente de la República, que es básicamente el que está arriba en la cadena de mando, básicamente asiente, o te lo ordena, o te lo dice, o te dice, sí, hagámoslo, es política de Estado. No, mira, hay que separar. Incluso una decisión del gobierno de turno no necesariamente es una política de Estado. El Estado son los gobiernos locales, es la Corte Suprema de Justicia. Bueno, fue política de gobierno entonces, el primer gobierno de la para separar las cosas. Al final el general lo que plantea es que es distinta las acciones individuales que puedan tomar algunos directores de centros penales, alguna gente. Pues no voy a decir yo que toda el criterio que tiene toda la ciudadanía de que las cárceles han sido universidades del crimen, entonces eternamente se hizo como política de Estado crear ahí graduaciones de criminales. Eso sería irresponsable. Lo que sí
debo afirmar categóricamente es que el desorden en el sistema carcelario es un mal endémico histórico al que nunca se le puso la debida atención, y que el tema del desorden en el marco de ese proceso ha sido hoy utilizado por quienes incluso han hecho casi una política partidaria ese tipo de negociaciones, y hay suficientes pruebas. Quizás lo que muchos no le cuadra es que esto fue una política de gobierno tácitamente aprobada, digamos, desde el presidente de la República, nunca aceptada, que no condujo los resultados adecuados, que después, de hecho, se constató que fortaleció las pandillas y que nadie quiso ser el dueño de ese niño, hasta ahora que básicamente se ha forzado con, digamos, esta nueva investigación. Sí, mira, yo en este punto, por eso iniciaba planteando de que hay un proceso de las instituciones encargadas de investigar, de llegar al fondo, de sancionar si es necesario, pero hay asesores del Partido Arena que siguen defendiendo el tema. Tú ves a Paolo Luers, ves al asesor de la alcaldía de Ilopango, Douglas Moreno, en una insistencia, pero incluso en procesos de consultar con los cabecillas de grupos de pandillas decisiones de gobierno en caso de que ganaran las elecciones. Entonces todo este tema, creo yo, que de lo que se trata es de asumir la seriedad y dejar que la institucionalidad del país haga el papel que le corresponde. Si debe ser el fiscal, deben ser los jueces que están ventilando el caso quienes al final definan la responsabilidad o no. Nosotros en ese tema no tenemos ninguna duda de que debe aplicarse lo que las leyes de la República establecen, porque efectivamente cualquier tipo de situaciones que se hagan en relación al retiro, a la reinserción de miembros de maras o pandillas debe ser en el marco de la ley. Por eso justamente hay que discutir el tema. Un presidente estadounidense, Harry Truman, decía the buck stops here o stops with me. ¿No debería el presidente Funes, ya que es muy activo tuiteando desde Nicaragua, finalmente asentir y aceptarlo y decir sí, yo la sancioné, yo la aprobé? No dio el resultado, pero fue con la mejor intención del mundo que lo hicimos. Esa es una respuesta que el presidente Funes debe darte a ti o a los tribunales incluso. Yo no te puedo responder por él. Listo. Coronel Armendáriz, ¿cuál es su impresión de todo esto? Porque hemos hablado de esto a lo largo de 2 años con usted. Bueno, escuchando al general Munguía y también teniendo noticia de esto desde el momento en que se comenzó a ejecutar, la pregunta que se hacía es que, llámese política de Estado o política de gobierno, todo eso tiene que ser basado en las leyes, ¿ya? Todo lo que es la política criminal, lo que es prevención, combate, rehabilitación, cualquier cosa que quiera hacer el Estado, y digo el Estado, porque no solamente es el gobierno, tiene que ser dentro del marco de la ley. Por ejemplo, ahí se hablaba, aunque también hay que dejar claro, que porque se hizo en el pasado, se tiene que estar repitiendo ahora. Tanto así que como Comisión de Seguridad, los 3 pertenecemos, ya dejamos claras las reglas del juego de lo que a lo que es derecho y lo que es prohibitivo en los centros penitenciarios, en vista de todo lo que venía pasando. Por ejemplo, ahí se habla de televisores y todas esas cosas que se llevan a los centros penales. Si leemos el artículo 9 de la ley penitenciaria, en el artículo 8 dice que ellos tienen derecho a obtener información, dice obtener información ya sea escrita, televisiva o radial, ¿no? Que a cierto criterio del equipo técnico criminológico pueden tener acceso. Entonces quiere decir, si la ley dice que pueden tener radial o escrito o televisivo, tiene que haber televisores, y es por eso que todo el tiempo en los centros penales ha habido televisores. ¿Cuál podría ser el problema? Ya sean plasma, ya sea lo que sea, tienen el derecho. Pero como dice, a lo que el equipo técnico criminológico crean que es conveniente. O sea, no ver todo tipo de programas. Si ya en ese televisor estaban viendo otras cosas más, ya ese es problema del que estaba ejecutando esta ley. Sí, desde un principio a mí me parecía
de que eso de estar negando, a nosotros nos enseñan en la Fuerza Armada, asume la responsabilidad de tus actos sin que te importen las consecuencias, ¿no? Cuando damos una orden, nosotros asumimos la responsabilidad de eso. Cuando recibimos una orden, aquí está mi general que fue mi jefe, cuando recibimos una orden, si esa orden era ilegal, nosotros teníamos el derecho de no ejecutarla. Y por si acaso le pedíamos que nos diera por escrito, ¿eh? Como que dice, démelo por escrito, para hacerlo responsable a ustedes de todos mis actos. Aunque también en la Fuerza Armada el comandante es responsable de lo que haga o deje de hacer su unidad, por lo tanto no podemos alegar ignorancia. Desde el principio esto se veía muy bien. Es más, la participación de Monseñor Colindres a mí me dio la tranquilidad de lo que se quería hacer era algo bueno. Es más, yo estuve apoyando eso. Yo dije, es conveniente de que a esos individuos que entran como perros rabiosos y se les trata como tales, aquí no hay cadena perpetua, algún día van a salir. Y si en las condiciones que están pierden su autoestima, o sea, el amor hacia ellos mismos, dice la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si ellos no se quieren, ¿cómo iban a querer a otras personas? Pero cuando ya vimos excesos, como por ejemplo que se comenzó a permitir la apología al delito, y cuando digo apología al delito es que salían los criminales por los medios de comunicación, exacto, como estrellas como que eran los tipos de la película, tanto que ya los hipotes uno los escuchaba jugando a ser el viejolín, jugando a ser el Sirra, ¿eh? O sea, la apología esa daba la sensación de que eran unos héroes. Gracias a Dios eso se cortó. ¿Y se cortó cómo? Y aquí voy a entrar un poco a lo que es nuestra obligación, a los tres que estamos sentados aquí, a normar todas estas cosas para que no vuelva a suceder esto de los excesos de la tregua. Como bien dijo el señor fiscal, la tregua no es delito, sino que las acciones que se cometieron fuera de la ley, invocando la tregua, que inclusive hasta el nombre no es el correcto. ¿Qué hacer en este momento? Que hay que tratar con estas personas de acuerdo a la ley. Pero ¿cómo lo va a hacer alguien ahora con ese antecedente? Con una ley de prevención que estamos estudiando, con una ley de reinserción que diga así, ok, usted puede tratar con ellos, no negociar, no dialogar, tratar con ellos en base a estas normas legales que dice la ley. Porque en ese entonces, como dije, yo comencé también apoyando ese tipo de acciones, porque yo creí que era el camino a que ellos dejaran la vida delictiva y se reintegraran a la vida productiva. Pero no, cuando de repente yo vi a un viejolín hablando de todas sus cosas, pero sin renunciar a ser un delincuente, y que lo único que habían ellos pactado es dejarse de asesinar entre ellos. Tanto así que, como bien se dice, eso lo que permitió fue que comenzaran como a respetarse sus territorios, que les permitieran reagruparse, ¿eh? Eso fue el resultado de la tregua, y no, como platicaba con el señor Colindres, que la idea era de que en ese camino es decirle, ok, ustedes van a tener todos los beneficios que la ley dice en aquel momento, la ley dice, a fin de poderse abandonar la vida delictiva y integrarse. De hecho, la función de Monseñor Colindres era brindar guía espiritual, ¿no? Exacto. Y quizás eso iba mi última pregunta ya para cerrar este tema en este segmento es, ¿tenemos o ustedes tienen, digamos, que tienen información privilegiada, pruebas contundentes de que la tregua no fortaleció a las pandillas o sí las fortaleció, coronel? Mire, lo que está a la vista no necesita anteojos, ¿no? Nosotros lo que vimos es... Y pongámonos como que nosotros aquí estamos, los que antes, por lo menos para mí, éramos enemigos, y con él tenemos una buena relación, como que yo le he dicho, ok, mire, vino las Naciones Unidas, dijo que nos dejáramos de matar, pues cuando vino
el 92, y entonces ustedes se quedan en el área de Perquín y nosotros nos quedamos en esta área. Ok, no los tocamos a ustedes ni ustedes a mí. ¿Qué hubieran hecho ellos en esa área ya sin intervención de la Fuerza Armada? Fortalecerse, mejorar sus, ¿cómo se llama?, prepararse mejor, etcétera, tener un territorio controlado, es lo que hubieran hecho. Y eso es lo que pasó con la tregua, dando ese ejemplo. La misma pregunta para ti, Misael. No, yo creo que fue un error. No puede uno estar con medias tintas en este tema. Yo creo que fue un error y justamente por eso el gobierno del presidente Sánchez Serén marcó una diferencia de entrada y se sigue firme en ese planteamiento. No hay diálogo, no hay negociación con grupos criminales. Si vamos a hacer algún tipo de esfuerzo para reinsertar a quienes estén en la disposición de abandonar esos grupos criminales, debemos aprobar la ley de reinserción y rehabilitación y debe hacerse en el marco de lo que la ley faculte. No hay, y más bien, si un gobierno ha hecho un esfuerzo en la ruta de combatir de manera frontal la criminalidad sin tapujos, es este gobierno. Ahí están los resultados, no solo en relación a capturas, en relación a garantizar que los cabecillas de grupos criminales sean perseguidos hasta donde estén, sino también en los resultados de la disminución de los delitos. Eso no es una obra únicamente del gobierno central, es un esfuerzo de política de Estado que hemos ido construyendo y se ha cerrado las posibilidades para que nuestro sistema carcelario tenga un punto de quiebre en toda la historia que tenemos, para que al final el Estado de verdad controle el sistema carcelario y que se cumpla lo que la Constitución y la ley penitenciaria establece, en que deben ser espacios para rehabilitar, para reinsertar y para garantizar que cuando salgan, porque como bien decía el coronel, en este país no hay cadena perpetua, y entonces lo que se espera es que todos los que van a parar a la cárcel por condena algún día salgan. Entonces las cárceles deben servir para generar actitudes, para generar valores, para generar condiciones que cuando salgan vayan a ser productivos a la sociedad. En ese marco hay un esfuerzo enorme que se está haciendo y podemos hablar de ese tema a fondo. General. Bien, sí, mire, primero aclaremos y dejemos como una línea final diciendo que sí es una política de Estado, sí es una política de nación. Geopolíticamente se dice Estado igual a población, territorio y soberanía. ¿Quién le ejerce? El gobierno legítimamente constituido. ¿Quién lanza las políticas en sus áreas? Es el gobierno. Entonces hay una política que fue dirigida con buenas intenciones, si se quiere presumir, aunque viendo a Mauricio Funes no creo que hubiera tenido buenas intenciones. Sin embargo, dejémoslo aparte porque el problema no es el problema no es él. A lo que se refiere el señor aquí, cuando usted no puede entrar a los territorios, habla a los comerciantes, habla a los industriales, habla a la población, tiene que platicar con esa gente. Aquí que no se vengan a dar baños de pureza. Hay que hablar. Cuando usted llega a los territorios a hacer política, lo sacan o no lo dejan entrar. Y esa realidad la estamos viviendo. Tú estás preguntando, ¿la tregua sirvió para que se acrecentara o no se acrecentara? Sí. Y lo más terrible ahorita, que desde mi punto de vista, es que la tregua no es cosa del pasado. Hay cosas en el ambiente que nos están diciendo que hay algo raro, igual que cuando comenzó esa situación. Hay algo que no cuadra, hay algo que deja dudas razonables de que hay situaciones que no se están manejando abiertamente ante la población. Voy a poner casos así rápido. Uno, sacan de unos penales regulares, los llevan a Zacatrás, llegan las autoridades, platican, al siguiente día salen. Hoy están sacando otra vez diciendo de que ya son, que estaban en Zacatrás, pero que no son personas peligrosas. Entonces, ¿por qué estaban en Zacatrás? ¿Por capricho de alguien? Me imagino que no. Los vuelven a sacar y los mandan, dicen, a un penal de Izalco.
Dicen que las celdas son iguales. No es cierto, por favor. Que hay aislamiento, sí, pero no es igual que aquel. Podrá hacer todo lo que quiera, pero no es igual. Y todo eso no estaría sustentado legalmente. ¿Cómo no? Hay que revisar. Aquí sí hay que ser serio. Incluso las medidas extraordinarias. Aquí hay que ser serio en esta situación. Hay que revisar realmente si los procedimientos no se han vulnerado. Porque lo que se dice también, y no es afirmación, lo que se dice es que hay actitudes de orden caprichoso en unas conversaciones que se desarrollan. Por eso, cuando tú preguntas, fortaleció, yo te quiero decir lo siguiente: ¿se le está disputando el poder a la autoridad en los territorios en este momento, sí o no? Hay un reto al Estado cuando le están matando a los agentes que nos cuidan. ¿Qué sentís tú cuando tu guardaespaldas o el que te cuida está muriendo? Decir, bueno, aquí dice ya sea hermoso Sodoma y Gomorra. Entonces, esto es un producto de la famosa tregua. Y sí fortaleció, yéndonos a la pregunta que tú hiciste, sí fortaleció. Cuando fue la famosa tregua, el problema estaba focalizado más en unos municipios y en las áreas urbanas. Luego, después de ahí, pasa a las áreas suburbanas y a las áreas rurales. ¿Por qué hay algo en el ambiente? ¿Por qué hay dudas razonables que no es cosa del pasado? ¿Por qué la FIRS, que es una fuerza que se crea para la búsqueda de reductos que están en determinadas áreas y golpearlas y desarticularlas, la repliegan y la deshacen? Ok, déjeme detenerlo porque quiero hablar de ese tema más adelante, pero quiero darle al coronel la última palabra en este segmento porque quiero que hablemos ahora acerca de cómo evoluciona ya la situación en el combate a la delincuencia. Pues solo una aclaración. Cuando se dice política de Estado, el Estado somos los tres órganos del Estado también. Entonces, o sea, para decir política de Estado tuvimos, como en este caso, hoy que estamos actuando, que nos hemos unido como Estado y comenzamos a dar las medidas extraordinarias, comenzamos con el fiscal y el ejecutivo a dar reformas a los varios cuerpos legales, que dimos la ley para los retornados. Eso se está convirtiendo en una política de Estado. Ahí sí me siento parte yo, de lo anterior no. De lo otro, por ejemplo, yo con lo que he escuchado de Miguel Vargas, lo de la FIRS ya lo tengo claro porque le he preguntado al director cuál es el cambio de estrategia, porque si hemos llegado de hace tiempo a 9 asesinatos diarios, como promedio, yo como militar no digo, ok, estamos bien porque hemos mantenido 9, no, significa que hay que cambiar los planes, hay que cambiar la estrategia para que sea ninguno o uno, no decir, no, que como estamos en 9, ya bajamos bastante, ¿no? Entonces de eso sí estamos claros. De lo otro, el cambio de gente de Zacatrás a otros penales, los que hemos conocido el penal de Izalco, es un penal no de máxima seguridad, pero sí de una gran seguridad. Es mediana seguridad y tiene también celdas de aislamiento, porque se construyeron porque no daba abasto a Zacatrás. Pero también, con lo que dice mi general, aquí vemos 3 de la comisión. Yo en este momento que vayamos a la comisión, que tenemos más tarde, voy a proponer de que hablemos nuevamente con el ministro, pero que vayamos, porque hay veces que vamos al ministerio y no vamos todos. Dicen. Y entonces, para que como diputados no podemos darnos el lujo de decir oímos, creemos, escuchamos. No, porque somos representantes del pueblo y lo que estemos diciendo en este momento impacta en la población. Sin miedo estamos metiendo que esto ya se acabó y que hay que cerrar las puertas porque la delincuencia ya tomó las riendas en el país. Y lo que estamos haciendo es que el capital criollo se vaya o no invierta y el extranjero no venga a invertir y todo el mundo se quiera ir. Tengo que cerrar este punto, pero tengo que darte la última palabra a ti, Misael. No, mira, yo creo que el esfuerzo que hoy se está haciendo
nos está reflejando avances importantes en los delitos más sensibles para la población. El tema de la reducción de homicidios, más allá de que al general y a alguna otra gente de repente no le gustan las cifras, son cifras comprobables que tienen además la solidez de que ningún homicidio en el país pasa solo por el registro de la PNC. Obligatoriamente ese mismo homicidio que hay todos los días lo revisa Medicina Legal, lo revisa la Fiscalía General de la República. Por tanto, los datos ahí están y hay una reducción sostenida. Eso no es una obra del gobierno. Quienes ponen el pecho todos los días en función de la seguridad de los salvadoreños y salvadoreñas es nuestra Policía Nacional Civil. Por eso es importante respaldarla, por eso es importante acompañar eventos como el que se dio esta semana de incorporar 474 nuevos elementos a garantizar la seguridad de los salvadoreños. Y la reducción de los homicidios es indiscutible. Obviamente la problemática sigue siendo compleja. El nivel de enfrentamientos de los grupos criminales con la policía es grande, ya vamos a hablar de esos datos, pero la reducción de las extorsiones no las podés medir a partir de la cifra negra, porque a veces lo que te dicen, sí, es que la gente tiene miedo, no confía y no denuncia. Pues el dato en cualquier país del mundo es a partir de las denuncias, y lo que se refleja, por ejemplo, en los datos al cierre del mes de julio, es una reducción de más del 60% de reducción en las extorsiones, una reducción en los homicidios que siguen la tendencia a la baja. Hay meses más complicados que otros, pero eso lo que refleja es que lo que hemos hecho en conjunto, con dar algunas herramientas desde el sistema carcelario, con respaldar a nuestra Policía Nacional Civil, con estimular con el bono trimestral a los agentes de la PNC y con los planes adecuándolos de manera permanente a la situación que se va generando, están dando resultados positivos y debemos seguir en esa ruta, porque al final el país que heredemos a las próximas generaciones es responsabilidad de quienes hoy tenemos posibilidades de tomar decisiones en favor de la gente y en fortalecer la institucionalidad que ha sido débil. Es un problema acumulado históricamente en el que debemos asumir cada quien la responsabilidad que nos toca, y en ese punto creo yo que los resultados, los esfuerzos están a la vista también. No podemos en eso asumir una actitud de desesperanza, de plantear de que no hay nada, de que todo es falso, de que ahí hay datos falseados, porque no es cierto. Hay información que no se presta, que no tiene manera de estarse dando resultados o estadísticas distintas. Tengo que ir a la pausa. Cuando hablemos vamos a ver entonces cómo va evolucionando, porque tengo unas cifras por acá que no me dicen de que vamos reduciendo, sino que de hecho que vamos aumentando. Pero vamos a hablar de eso y lo vamos a discutir. Antes de eso, déjeme contarle que para facilitar sus transacciones, el Banco Promérica ahora cuenta con una banca móvil, en la que además de ahorrarle tiempo, podrá usted hacer pagos de préstamos, tarjetas y servicios y transferencias entre cuentas. La aplicación de la banca móvil es gratis y está disponible desde las tiendas Google Play y también del App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, quiero lanzar unas cifras en este momento que fueron tuiteadas por mi colega y chero Roberto Valencia del periódico digital El Faro. Siempre lleva la cuenta del número de homicidios. Febrero es 8,6, decía. Marzo 10,4. Abril 9,7. Mayo 9,6. Junio 12,3 y julio 10,3. Es decir, ha habido una tendencia al alza, aunque de repente de julio para junio haya disminuido en 2 homicidios por día. Quiero que pongamos ahora en pantalla algo que tuiteó también nuestra colega Bessie Ríos. Había dicho, ella citando algo que dijo Howard Cotton a mi colega Moisés Urbina, que confirmó que habían grupos de exterminio que son financiadas desde dentro y fuera del país. Sumémosle a esto algo, que se habían retirado o se retiraron los FIRT. ¿Qué son los FIRT? Bueno, fueron creados en el marco de las medidas extraordinarias y tenían como principales labores ubicar pandilleros con orden de captura, fichar delincuentes en los sectores intervenidos, localizar viviendas que han sido usurpadas por estructuras criminales y que son utilizados como refugio para esconder armas y droga. Además, complementado con patrullajes permanentes, diurnos y nocturnos a pie y en vehículos tácticos de la FAES y PNC en 81 sectores priorizados
organizados. O sea, da la impresión que esta era una fuerza, no sé si decir operativa, estratégica, ¿verdad? Pero que era la punta de lanza del Estado para tratar de recuperar los territorios, que era algo de lo que habíamos hablado en el pasado, a lo largo de estos 2 años, ¿no? Sumémosle las cifras y sumémosle lo que dice Howard. Entonces, ¿estamos o no estamos avanzando realmente o seguimos patinando en el mismo camino, general? Mire, lo que hay que ver, uno, cuál es la percepción del imaginario colectivo. 2, cuáles son las estadísticas. 3, qué dicen las encuestas. Y 4, qué nos dice la realidad. Criminológicamente se trabaja en función de números, datos, estadísticas. Lo que ha mandado el primer periodista que tiene unos datos son datos del momento, de los 6 meses, pero criminológicamente usted tiene que irse hacia atrás. ¿A dónde comenzó usted? Usted comenzó con 4,000 y pico, 3,000 y pico de homicidios al año. Andaban ahí por los 16, 17, 18. En ese sentido, decir que los homicidios no han disminuido, me parece que no es correcto, porque criminológicamente sí hay. Lo que no hay es una tendencia clara, y lo que existe, que yo lo dije en una parte de la comisión cuando se comenzó a hablar de la baja de los homicidios, que no existe una baja. Lo que existe es una nueva tendencia. Y las tendencias criminológicamente responden, uno, a la estrategia suya contra la estrategia mía. Yo cambio mi hacer conforme al suyo. Un equipo juega 4-3-3 si el otro le está jugando 4-4-1. Entonces, todo responde a una táctica ofensiva con una táctica defensiva, o a una táctica defensiva con una táctica ofensiva. ¿Cuál es el problema existente? El problema existente es que la violencia criminológicamente se da en los territorios y en los conglomerados colectivos. Y el problema existente es que no hay control territorial. ¿Y a qué obedecería que entonces hubiésemos retirado desde el territorio una fuerza que supuestamente era la punta de lanza del Estado para recuperar el territorio? ¿Cuál sería la lógica para los que, digamos, no entendemos tanto de esa lógica militar o de seguridad? Bueno, siendo un poco crítico, yo dije que la tregua desde mi perspectiva no es una cosa del pasado, porque yo siento algo en el ambiente. Es como que nosotros dijéramos, a mí las explicaciones que da el director no me satisfacen, pero ese es a mí, punto. Y en función a lo que yo escucho y a lo que veo, tengo que hacer un planteamiento. No estoy diciendo que soy dueño de la verdad. Es como que nosotros hubiésemos creado los batallones de infantería de reacción inmediata, y en los años 84, 85, 86, que fue la guerra de movimiento, que se puede llamar, en la parte de la insurgencia, hubiéramos deshecho los BIR y los replegáramos, y hubiéramos puesto ya las patrullas de las arañas ponzoñosas o de los alacranes chuzudos. Entonces, sí, eso no es posible. Eso no me va a decir cómo le decían ustedes. Eso no responde a la realidad del terreno. Lo que se llama las FES y lo que se llama las FIRS fueron unidades que, si bien tienen una serie de factores, esa serie de factores, ¿cuándo comienzan a incrementarse los enfrentamientos? ¿Cuándo se crean esas unidades? ¿Por qué? Porque ellos entran a zonas donde no entran patrullajes de orden individual, porque están en una desventaja táctica. Entonces tienen que entrar unidades que tengan un poco de más fuerza, y el concepto es una estrategia operativa con un accionar táctico diferente, porque 3 policías con 2 soldados, usted ve que los emboscan a cada rato.
usted tiene la cantidad de muertos que tenemos ahora de los agentes, responden a una estrategia del crimen organizado. Entonces, a mí me suena ilógico que regresen a las secciones operativas o secciones tácticas que les llaman. Si eso fue lo que fracasó, era como que nosotros comenzamos operando con los batallones de cazadores que los vinieron a asesorar los venezolanos. Eran unidades sumamente pequeñas que se introducían en la profundidad. 150 hombres. Sí, se introducían en la profundidad y ahí, pero los resultados no se nos daban. De ahí cambiamos a los BIC y de ahí cambiamos a los BIRI, y de los BIRI salió un híbrido que se llamaban los BIAT, que eran en las unidades. Esto responde a una estrategia operativa y ellos hacen su implementación táctica en el terreno. Esas fuerzas, cuando usted le está quitando la presión al enemigo, ¿qué está preludiendo usted? ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio de la estrategia integral? En la estrategia integral yo he estado en desacuerdo aún en el pensamiento de mis dos colegas en lo que respecta, primero, las medidas extraordinarias. Se habla del éxito de las medidas extraordinarias y en el penal de Ciudad Barrios se encontraron 1.600 ilícitos en una redada de 3 días. Claro que hay éxito porque hay un control, pero que esté eso adentro, eso no es posible. Eso no es posible. Adicionalmente, de 28 acciones que tiene el plan El Salvador Seguro actualmente, así estamos hablando del desmantelamiento de la FIRT. ¿Por qué responde? Le estoy diciendo que me da la impresión que hay muchas ocurrencias en determinado momento. Plan Némesis, acaban de anunciar hace 3 meses o 2 meses que iban a lanzar el plan antiextorsión. Ok. General, entonces por cuestión de tiempo, básicamente para usted es una decisión desacertada. Ahora, yo te pregunto a ti, Misael, ¿la decisión de retirar estos batallones obedece a que, obedeciendo a la adaptabilidad, digamos, en un conflicto, ustedes han detectado que ya no son necesarios, es decir, ya recuperaron el control o no eran efectivos en recuperar el control? Es que mira, lo que uno debe asumir es que la operatividad de la fuerza pública en contra de la criminalidad no puede ser estática. La criminalidad, en la medida que se empiezan a ejecutar los planes, también empieza a adecuarse, a moverse, incluso territorialmente. El efecto vejiga del que habla la gente, presionas en unas zonas y entonces se mueven hacia otras zonas. Por eso es importante, y digamos, iniciado el plan El Salvador Seguro en los municipios priorizados y con una tendencia a la reducción, empezaron a moverse hacia las zonas rurales. A partir de ahí se toma la decisión de crear la FES, que es una fuerza combinada entre la policía y la Fuerza Armada, pero equipos especializados en búsqueda en cualquier lugar del territorio nacional, y la FIRT, la Fuerza de Intervención y Recuperación Territorial. En ese marco de un esfuerzo nacional más allá de los municipios priorizados, es que empieza a generarse una combinación, porque aunque hay una readecuación en la FIRT, la FE sigue operando, sigue teniendo equipos de inteligencia, que es clave, porque no se trata de ir a lo loco a generar un accionar de persecución y a barrer zonas sin resultado. Y el esfuerzo de los 100 más buscados te refleja un nivel de eficacia en los resultados importantísimo. Es decir, estamos llegando ya al 80% entre los muertos, porque deciden los más buscados enfrentarse a la criminalidad, y la mayoría de los muertos los pone la delincuencia, y los capturados, incluyendo algunos que se han traído de México y de otros lados. Es decir, hay un esfuerzo. El tema de hacer una comparación en la fuerza militar es que es parecido, ¿no? En el caso del frente, durante la guerra, se hizo algunos esfuerzos de concentración de fuerza y de operaciones con 200, 300 o 400,
pero eso también te generaba más bajas. Entonces después se readecuó a operaciones con equipos especializados de 5, de 6 o incluso de menos, con mayor efectividad. Y luego buscas incluso hacer combinaciones de fuerza. Lo que te puedo asegurar es que no hay ninguna mala intención ni ningún esfuerzo de quitarle presión. De repente lo que debes asumir es que donde debes dedicar mayores recursos, mayores esfuerzos, es a la labor de inteligencia, es a la labor de golpear cabeza. Y cuando te referís a golpear cabezas, uno no debe imaginarse únicamente el tema de los cabecillas de pandilla. Si en este país hoy nos debemos sentir orgullosos, es de los golpes históricos que se han dado al narcotráfico, por ejemplo, al gran narcotráfico. Hay decomisos de droga, cocaína especialmente, sin precedentes en la historia. ¿Es porque hoy está pasando más que antes? No es cierto. Es porque hay mejores condiciones y mejores capacidades de inteligencia, de combinación de esfuerzos entre la policía, la Fuerza Armada e incluso el respaldo internacional que se ha dado en el tema. Pero los datos estadísticos, que era un poco la pregunta a la que tú hacías referencia, uno debe verla a la luz de comparar periodos con periodos. Y te voy a dar el dato. Mira, el 2015, el promedio diario de homicidios era de 22 diarios. El 2016, el promedio bajó a 14. El promedio bajó a 14, es decir, de 22 a 14. Pero el 2017 lo tenés en 10. Entonces, de 22 a 14 y de 14 a 10 hay una disminución. Estoy comparando años con años. Pero cuando uno revisa ese dato meses con meses, también los resultados lo que te reflejan es una disminución importante en el tema de los homicidios, en la que uno no puede agarrar únicamente del mes pasado a este. Sin embargo, en este momento, por ejemplo, si acumulas lo que va de enero a la fecha se reportan 2.152 homicidios este año, de enero al 6 de agosto, para poner una fecha. ¿Qué teníamos el año pasado? 3.434. Está hablando de 1.282 muertos menos. Hacia cierto punto, se me está acabando el tiempo, Misael. Tengo que darle la palabra al coronel para que nos diga ya su última impresión. Lo que dije al principio, hay un cambio de situación, como le acaba de mencionar Misael. La delincuencia ante el accionar ha cambiado su forma de actuar y sus ubicaciones, pues tiene que haber un cambio de planes. La FIRT, igual que las fuerzas especiales, casi hacían el mismo papel, que es lo importante, no es conquistar, no que consolidar. Y entonces la FIRT no podía estar en todos los espacios mucho tiempo ni con tanta gente. Escuché del director que lo que ha hecho es mandar estos grupos a las delegaciones para que los tengan a la mano. Comparándolo con la estrategia militar, mi general sabe que el regimiento de caballería nos daban a nosotros unos escuadrones bajo nuestro control operacional, pero con habernos dado a nosotros, a cada unidad, un escuadrón del regimiento de caballería, no desaparecía caballería, ni desaparecía la forma, la táctica de accionar. Lo que pasa es que la necesitábamos en ciertos lugares. Entonces, ese se llama control operacional. Hoy la FIRT está en las delegaciones para actuar bajo el mando del jefe de delegación. No ha desaparecido, no que ha cambiado el papel. ¿Por qué? Porque cambió también la forma de accionar. Y yo creo que desde el punto de vista, creo por lo siguiente, somos diputados, no somos policías. Y aquí no me deja mentir mi general, que cuando él me daba la orden, a mí me dejaba desarrollar la situación, porque el jefe no iba a estar diciéndole haga esto a cada uno de los comandantes. No, me decía, su misión es esta, y yo, de acuerdo al enemigo, al terreno, los medios, las condiciones meteorológicas, que son los 4 factores que influyen en el cumplimiento de la misión, yo desarrollaba y cumplía la misión. En este caso, el comandante se llama el director de policía. Él cree que con esto, o según el análisis, la planificación con esto,
Y estoy esperando, como dije al principio, que no nos conformemos de que ya son 9, 10, de 14 y que veníamos de 20, etcétera. No, que tiene que haber 0 o el mínimo de homicidios en el país. Este es el cambio de planes, este es el accionar al cambio de planes y como en el caso de nosotros, me dejaban desarrollar la situación y me evaluaban de acuerdo a los resultados. Okay. Esperemos los resultados. Listo. Bueno, caballeros, se nos acabó el tiempo. General, como siempre, un placer conversar con usted. Misael, igual, un gusto. Coronel Armendáriz, gracias por haber venido esta mañana aquí en República. Ustedes, amigos, se quedan con la misión matutina de Teleprensa, con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Rafa, Mayelita. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días también a tus invitados. Gracias por esa interesante entrevista. Nosotros nos trasladamos a este lado del set porque Teleprensa